El tema de hoy trata sobre la investigación comercial internacional y, por lo tanto, lo que vamos a ver es cuáles son las peculiaridades de hacer investigación de mercados a nivel internacional. Empezaremos viendo cuáles son los objetivos y cuál es la utilidad de hacer investigación comercial en mercados internacionales. Después veremos las diferencias entre la investigación en estos mercados y la investigación nacional. A continuación veremos cuál es el proceso que se sigue para hacer investigación internacional y finalmente haremos una reflexión sobre el problema de comparar los datos cuando se hace investigaciones en más de un país. Bien, empezaremos por definir qué es la investigación internacional. Básicamente, la definición consiste o nos dice que es una forma sistemática y objetiva de recoger información para el proceso de la toma de decisiones a la hora de gestionar la comercialización de productos en el ámbito internacional. Así pues, la investigación de mercados internacionales tiene que ver con la investigación sobre consumidores y empresas que están en dos o más países para un proyecto investigador común, con la investigación en un único país por parte de investigadores de otro país, por ejemplo, para conocer las similitudes y diferencias entre países. Esta es la investigación que se hace cuando se pretende acudir a otro país o descubrir si existe una oportunidad en otro país. Y también con la investigación de poblaciones emigrantes, para conocer los cambios en los modelos de consumo en contextos culturales que son diferentes al propio. ¿Qué es lo que se pretende con la investigación comercial en mercados internacionales? Pues en primer lugar sería conocer los cambios culturales y las tendencias en las preferencias del consumidor. Como sabemos, los factores culturales son precisamente una de las grandes dificultades en el marketing internacional, por tanto, el primer objetivo sería conocer esas diferencias. Nos sirve para seleccionar los mercados exteriores, también para seleccionar las formas de entrada más idóneas, para medir la potencialidad de la demanda, para verificar que el mercado que se ha estimado, el mercado potencial, realmente existe y además se puede servir, se puede llegar a él, para definir con precisión el producto o servicio y las adaptaciones necesarias, para posicionar adecuadamente ese producto, determinar el precio, identificar los estímulos publicitarios que van a ser necesarios en el mercado de destino y, en definitiva, para elegir cuál es el mix de marketing más adecuado. Bien, ¿cuáles son pues las diferencias entre la investigación nacional y la internacional? Las diferencias básicamente se basan en la ejecución, en que existen instrumentos y técnicas nuevas. De hecho, existen nuevos parámetros como pueden ser derechos aduaneros, divisas, cambios, la forma de operación, si es exportación, si es joint venture, etc. En segundo lugar, la investigación se realiza en nuevos entornos, es decir, de entornos que van a determinar cómo se van a aplicar los instrumentos y técnicas y conceptos. Estos nuevos entornos, por lo tanto, van a estar condicionados por la cultura, el sistema político, el idioma, el nivel tecnológico, etc. Además, influyen factores diferentes a los que se dan en el caso de la investigación nacional. Entre ellos está la dificultad para coordinar la interacción entre dos o más países. Y finalmente, la definición de competencia es más amplia o más difícil incluso de investigar, porque la competencia es mucho mayor, hay mayor número de competidores. Bien, vayamos a ver cómo se desarrolla el proceso de investigación comercial internacional y para ello vamos a ver dos tipos de investigación, la investigación con datos secundarios y la investigación con datos primarios, sus ventajas, sus inconvenientes y los problemas que pueden existir.
Entre las ventajas de la investigación secundaria tenemos que es menos cara, que requiere menos tiempo porque no hace falta contacto con el exterior, no hace falta desplazarnos al país de destino, es objetiva porque no está influida por el investigador no participa y es útil para la criba de mercados, nos permite recoger información rápida para descartar mercados en una primera fase de selección de mercados. Por contra, cuenta con una serie de inconvenientes o desventajas, como son la falta de disponibilidad de los datos. No en todos los canales existen datos disponibles, perdón, no en todos los países existen datos disponibles, especialmente datos sobre todo relacionados con los canales de distribución, que son los más difíciles de obtener. La fiabilidad de los datos pueden estar maquillados, bien por consideraciones políticas o bien por cualquier otro motivo, y por lo tanto pueden ser poco fiables en algunos casos. La clasificación de los datos puede darse el caso de que los datos estén sobre todo demasiado agrupados, es decir, que no podamos llegar a obtener el dato concreto de lo que estamos buscando. Si lo que estamos buscando es el consumo de mermelada y lo que encontramos es el consumo de mermelada, compota, crema de cacahuetes, etcétera, para el desayuno, pues no podremos llegar a nuestros datos sobre la mermelada. Por lo tanto, normalmente el problema de la clasificación de los datos tiene que ver con la agregación y finalmente la comparabilidad de los datos. Las diferencias que pueden haber entre diferentes conceptos pueden dificultar la comparabilidad de los datos. Conceptos como qué, pues como qué es un supermercado. Lo que denominamos supermercado nosotros puede que tenga otras dimensiones u otras características en otros países. Por otro lado, tenemos la investigación primaria. La investigación primaria, como sabemos, es la investigación que se diseña específicamente para solucionar un problema específico de la empresa. Es decir, se trabaja con información que no existe. El problema de esta investigación es que los muestreos en encuestas sobre el terreno pueden ser difíciles a la hora de poder calcular la muestra, porque en algunos países pueden faltar datos demográficos y si lo que queremos es que la muestra sea probabilística, deberíamos contar con un listado de todos los individuos y estos listados no siempre están accesibles o son posibles en todos los mercados. La falta de respuesta es el principal problema en la investigación primaria. En el caso de mercados internacionales puede deberse a que el entrevistado no está en casa. En muchos países la única persona que puede contestar a extraños es el hombre de la casa, el marido, y en muchos casos, pues como se encuentra trabajando es difícil localizarlo y por lo tanto el índice de respuestas de las personas buscadas disminuye. O bien las negativas a contestar. O bien porque, según por la cultura, no se está autorizado a hablar con extraños, o bien porque en algunas culturas algunos temas de investigación pueden ser temas tabú. Y finalmente tenemos las barreras idiomáticas. Las barreras idiomáticas tienen su origen en la dificultad de la traducción, lo cual anima a hacer traducciones de doble sentido, es decir, de un idioma a otro y después esa traducción devolverla al original para comprobar que vuelve a ser la misma versión que hemos traducido. Y además tenemos problemas con los países plurilingües, en los cuales, pues, al haber más de una lengua, habrá que decidir en qué lengua o lenguas se realiza la investigación y asegurarse de que son totalmente equivalentes los cuestionarios. Bien, el proceso de investigación comercial se inicia definiendo los objetivos del proyecto, es decir, definiendo qué y sobre qué se va a investigar. A partir de ahí, en una segunda fase se hace una primera aproximación a través de la lectura de estudios monográficos, asistencia a seminarios, jornadas, se visitan ferias,
o, sobre todo, se busca información en Internet. En tercer lugar, llega la fase de desarrollo, que es cuando se diseña, se planifica y se ejecuta, que se divide a su vez en dos fases: la fase de investigación de gabinete y la fase de trabajo de campo. En la fase de investigación de gabinete, lo que pretende es una investigación de datos secundarios, como hemos visto antes. Lo que se pretende es ahorrar tiempo y ahorrar dinero, es decir, poder conseguir un primer filtro de los mercados. Y para ello se busca información técnica e información comercial. La información técnica es la que se refiere a normativa, legislación, homologaciones, etc. La información comercial nos proporciona información directamente relacionada ya con el producto y con la comercialización del producto. Aquí podemos encontrar esta información en tres fuentes principalmente: en organismos oficiales, en organismos multilaterales o bien en la iniciativa privada. Entre los organismos oficiales tenemos los ministerios de Economía, de Industria, las direcciones generales de Comercio Exterior, los departamentos de aduanas o los institutos de promoción de exportaciones. Entre los organismos multilaterales tendríamos, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, Eurostat, etc. Y finalmente, entre la iniciativa privada son empresas que lo que hacen es ofrecen sus investigaciones a cambio de un pago, obviamente, y por eso hablamos de iniciativa privada. Y aquí podríamos tener casos como The Economist Intelligence Unit o Dun & Bradstreet. En cuanto al trabajo de campo, pues el trabajo de campo consiste en la implementación de, una vez diseñado el cuestionario, para distribuir el cuestionario entre los individuos de estudio para recoger la información. Bien, la siguiente fase, una vez recogidos los datos, es analizarlos para acabar con las conclusiones. Y las conclusiones básicamente deberían tener tres grandes apartados: una interpretación de los datos, una extracción de cuáles son las conclusiones generales y finalmente la redacción del informe. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Cómo es un esquema general de un informe de mercado. En primer lugar, el informe debería tener la definición del mercado, porque esta definición del mercado es el marco que va a condicionar los análisis posteriores. Nos dice cuál es la referencia sobre la que los análisis posteriores se realizan. La definición del mercado va seguida de la definición del tamaño del mercado. Para calcular el tamaño del mercado necesitamos saber la producción nacional, las exportaciones y las importaciones. Concretamente, lo que queremos saber de la producción nacional es la producción actual, la evolución de esa producción en los últimos años y la importancia en el total de la industria de esa producción. Con las exportaciones queremos saber también la exportación actual, la evolución de esas exportaciones, la importancia que tienen las exportaciones en el total de la industria y cuáles son los principales destinos de esas exportaciones. Y en cuanto a las importaciones, de nuevo, las importaciones actuales, la evolución de esas importaciones, la importancia de esas importaciones en el total de la industria y cuáles son las principales procedencias de esas importaciones. Definido el mercado y calculado su tamaño, el siguiente apartado sería analizar la demanda. El análisis de la demanda debería contemplar una identificación de quiénes son los principales clientes y distribuidores. Es decir, quiénes son, si son particulares, si son empresas y dónde se localizan, dónde están. Finalmente, el análisis de la demanda también incluye la segmentación del mercado.
Y esto supone hacer un análisis sociodemográfico que contemple el número de habitantes, la evolución de esta población, la edad, la actividad, etc. Analizar el proceso de decisión de estos clientes o distribuidores, los factores de sensibilidad, cómo cambia la demanda en función del precio o de la calidad del producto y cuáles son los gustos del consumidor y los hábitos de consumo. El siguiente apartado del esquema general del informe del mercado tiene que ver con el análisis de la competencia. Y analizar la competencia supone analizar tanto los países competidores como las empresas competidoras. En cuanto al análisis de los países competidores, analizaremos cuál es la cuota del mercado global de nuestro producto de esos países, cómo ha evolucionado en el tiempo esa cuota de mercado y cuáles son las principales empresas competidoras. Y eso nos lleva a la segunda parte del análisis, las empresas competidoras. Y aquí analizaremos los principales competidores, haremos una descripción de quiénes son. Si obtenemos esta información, la evolución económica y productiva en los últimos 3 años y cuáles son los factores distintivos, aquello que las diferencian, que las hacen superiores del resto de compañías. El siguiente apartado serían los factores de comercialización, es decir, aquellos que tienen que ver con las variables operativas del marketing. Y analizaríamos el producto y marca, es decir, características de los productos en el mercado del destino, medidas, envase, marcas y logotipos, presentación, barreras técnicas, homologaciones, certificaciones, etc. En cuanto a la distribución, analizaríamos los canales de compra, la cadena de compra, el tipo de distribución. En cuanto a los precios y cotizaciones, pues escandallo de precios, tipos de arancel, comisiones de los agentes, relación calidad-precio, costumbres comerciales, impuestos y finalmente en lo que tiene que ver con publicidad y promoción, pues cuál es la publicidad más utilizada en el sector, cuáles son los principales eventos, relaciones públicas, etc. Uno de los principales problemas a la hora de realizar investigación en mercados internacionales es comparar los datos. Lo que buscamos cuando se hace investigación de mercados en más de un país es saber si podemos encontrar equivalencia, es decir, si se pueden realizar comparaciones válidas entre diferentes países. Eso llevaría a la necesidad de hacer un control global de la investigación. Y para este control global existen 2 enfoques. Por un lado, el enfoque EMIC, que es el estudio de una cultura desde dentro. Desde dentro quiere decir que lo que hacemos es adaptar las variables a cada país, adaptar todo el estudio a la cultura de ese país, acercarnos tanto como podamos a la cultura de ese país. Otro enfoque sería el análisis ético. En este caso, el estudio de la cultura se hace desde fuera y, por lo tanto, lo que se hace es utilizar las mismas variables en todos los países. La adaptación aquí no existe. Si lo que se pretende es comparar países entre sí, se mantienen las mediciones en todos los países de forma idéntica. De un lado, el análisis EMIC tiene el problema de que estas adaptaciones a las variables de cada país hace que se tomen inferencias de forma subjetiva. Es decir, que de alguna forma nos hemos adaptado tanto al país que estamos aplicando la subjetividad de su propia cultura para el análisis. Por otro lado, el análisis ético tiene la ventaja de que mejora la equivalencia, ya que son siempre las mismas variables medidas de igual forma en todos los países. Ahora bien, se pierde precisión, porque esta homogeneidad
puede provocar que en algunas culturas algunos ítems o alguna variable no sea entendida de forma adecuada, cosa que sí que ocurre en el análisis EMIC. La conclusión es encontrar un compromiso entre EMIC y ETIC, un compromiso entre adaptación de las variables para poder analizar bien la cultura desde dentro y entre la homogeneidad de analizar variables que entre sí puedan ser comparables. ¿Cuáles serían las funciones a la hora de comparar los datos del investigador global? Pues asegurarse de dirigir a las actividades de todos los directores de investigación nacionales, de los diferentes investigadores en diferentes países, asignar los recursos para realizar la investigación, informar al personal de cada país de la investigación que se está haciendo en otros países para que todos sean conscientes de formar parte de una única investigación global y poder conseguir sinergias entre la información que se recoge en los distintos países. Conseguir que el personal de cada país participe en la investigación no solo de su país, sino también en la investigación global. Y, finalmente, recoger las aportaciones de todos esos países.